Bien, créanme que es muy difícil hablar después de lo que acabamos de oír, sobre todo de estas experiencias y el grato momento en el que nos pusieron. Yo voy a hablarles de cómo desde la economía nosotros podemos empujar o impulsar dos pasiones muy importantes que han sido a lo largo de la historia motor de lo que sería una sociedad próspera y feliz. Vamos a ver. Vean ustedes, es un sitio común, es habitual pensar que nuestras relaciones cotidianas responden a una lógica que se dice que es la lógica de la racionalidad económico-instrumental. ¿Qué es esta racionalidad económico-instrumental? Pues es una racionalidad, una forma de entender la vida en donde todo lo que nosotros hacemos debe de llevarnos hacia un beneficio, ¿sí? Lo razonable, lo lógico, lo que todos debemos de hacer es solamente aquello que nos reporta alguna utilidad. Esta forma de pensar, ¿sí? Si nosotros la aceptamos como una premisa válida, pues tendríamos también que reconocer que hasta en los detalles más mínimos de nuestra vida se impone esta forma de racionalidad. Pensemos por un momento qué sucedería al momento de que un chico o una chica está buscando una pareja para hacer una vida, ¿sí? Nosotros la eligiéramos en función de lo positivo, de lo constructivo, de lo rentable que puede resultar para nosotros esa relación. Pensemos también, por ejemplo, en un empleador. ¿Qué pasaría si el empleador solo piensa en sus trabajadores en función de los réditos, del rendimiento, de la productividad que estos puedan representar? Otro caso más sería, vean ustedes, ¿por qué un equipo deportivo puede contratar y mantener a una estrella, por ejemplo, como Messi? ¿Sí? En la medida que Messi siga llevando a su equipo hacia la copa o lo mantenga en un nivel alto de la tabla, Messi ocupará el sitio que ocupa. ¿Por qué? Porque es productivo. Pero también, si nosotros pensamos en el ámbito escolar, solamente aquellas personas que tienen altas competencias pueden llevarse las mejores becas. Todo esto nos parece muy razonable. Nos parece razonable que busquemos una pareja que nos convenga, nos parece razonable que tengamos empleados muy productivos, nos parece razonable que tengamos jugadores muy goleadores y nos parece razonable que las becas se las lleven aquellas personas que verdaderamente tienen un mérito. Sin embargo, esta lógica, que parece muy clara y que es tan usual, ¿sí?, tiene algunos claroscuros. Vamos a ver, el asunto del dar resultados, el asunto del ser eficiente, el asunto incluso del ser productivo, también nos lleva a pensar en otros términos. Estos términos han sido planteados, han sido pensados, han sido analizados por economistas, por filósofos, desde hace mucho, mucho tiempo. Vamos a ver. Yo quisiera que pensáramos en este momento, ¿qué pasaría si alguno o alguna de ustedes no actúa en función de estos estándares que les acabo de decir? Es decir, si no se interesa en ser rentable, en ser productivo, en ser eficiente. ¿Qué sucederá en su vida productiva? Seguramente se le aplicará ese principio que prevalece en la selva. El más fuerte será el que sobreviva. El más fuerte, el más capaz, el más apto. Y quien no lo sea, seguramente va a quedar en el camino. Pareciera que este es un principio muy lógico en nuestra sociedad. Sin embargo, todavía hay más cosas que decir. Veamos. Este escenario propio de una economía de mercado como la economía en la que nosotros nos movemos, aunque no lo crean, nuestro país tiene una economía de mercado y de libre mercado, de muy libre mercado, y yo quisiera que pensaran en lo siguiente. ¿Qué pasa en esta sociedad tan libre cuando en verdad no parece tan clara las posibilidades de elegir libremente? Más aún, ¿qué pasa en una sociedad en donde no tenemos muy claro quiénes son aquellos que pueden elegir? ¿Qué podemos elegir en esta sociedad? Es más, ¿de qué sirve en una sociedad como la nuestra tener derechos o tener libertades plenamente reconocidos si no tenemos los medios para llevarlas a buen puerto? ¿Para qué queremos tanta libertad? Esto me ha hecho pensar mucho
y desde hace tiempo en cómo nosotros en nuestra vida cotidiana hipotecamos nuestros proyectos de felicidad buscando responder a estos criterios de eficiencia que la lógica instrumental de la economía nos presenta y nos obliga prácticamente a actuar conforme a ella. Hace poco estaba leyendo un blog en donde Joel Hernández nos comparte una historia que se llama Morir al aire libre. Voy a permitir leerles el blog porque no me lo sé de memoria, entonces se los voy a leer. Póngale atención. Un poco después de las 9 de la mañana, el martes 9 de enero, no hace mucho, aún Julián Vives León, de 65 años, estaba en una sucursal bancaria en la avenida División del Norte, al sur del DF. Fue para apagar la luz de su casa, ya lo había hecho. Fue de los primeros en ser atendidos a pesar de que había mucha gente ahí para seguir sus trámites bancarios. De pronto, entre la multitud, Vives sintió un fuerte dolor que lo hizo llevarse las manos al pecho, intentando contener la dureza del embate. La gente alrededor vio que le ocurría, pero seguía en sus gestiones bancarias. No quería perder su lugar en la fila. Enseguida, el hombre comenzó a convulsionarse. Cayó al piso con mayores convulsiones, casi de muerte. Estaba sufriendo un paro cardíaco. Evidentemente necesitaba ayuda. Algo se debía hacer urgente. Necesitaba la ayuda. Necesitaban rescatarlo de la muerte. Había tiempo mientras llamaban a la ambulancia para su atención. Nadie hizo nada. Nadie estaba ahí porque todos estaban ahí. Nadie humano le prestó la ayuda que necesitaba para salvar la vida. Muy seguramente el gerente de la sucursal no olvidará lo que ocurrió ese día mientras él miraba para otro lado. La gran cantidad de gente reunida en el banco para hacer trámites que tienen que ver con el dinero se hacían los desentendidos. Los empleados del banco no miraban solamente de reojo, en silencio y sin inmutarse. La frialdad de todos era inaudita, la indiferencia peor. El dolor ajeno, ahí era eso, precisamente dolor ajeno, el circo romano mirando la tragedia en el cuerpo distinto. A Julián Vives le acompañó en su muerte pública el murmullo y el sonido del dinero al ser contado, el sonido de las cajas registradoras, el sonido del reloj que marca fichas y que pide el avance pronto, el avance mecánico de las filas de la gente que quiere terminar pronto aquello, los cargos y los abonos, el murmullo humano y los silencios criminales. Todos ahí fueron cómplices de su muerte. Fuente Ovejuna, comendador. ¿Por qué alguien tendría que haber ayudado a Julián Vives? ¿Quién obligaba a esta gente a ayudarlo? ¿Quién debía de haber dejado su turno en la cola? ¿Quién debía de haber dejado una oportunidad de negocio que se fuera? ¿Quién debió de haber dejado de atender a algún cliente? ¿Quién debió haber dejado de hacer sus gestiones? La racionalidad económica, la racionalidad instrumental, sí, nos dice, la gente que no se inmutó, que no ayudó a Julián Vives, hizo lo adecuado. Es duro, ¿sí? Y este origen, o esta forma de pensar, tiene un origen muy claro. Tiene un origen que nosotros lo vamos a encontrar a la historia del pensamiento o en la historia del pensamiento humano, en grandes figuras, en grandes nombres como el de Maquiavelo. No me voy a detener en ellos porque ya todo el mundo sabe. En el de Hobbes, ¿sí? Maquiavelo, bueno, nos decía, ustedes recordarán, el fin justifica los medios, ¿verdad? Y si el fin justifica los medios y mi fin es obtener un beneficio, yo no tengo por qué utilizar otros medios que no me conduzcan a dicho beneficio. Lo mismo Hobbes. En una sociedad que vive en un estado de naturaleza, en donde la lucha es de todos contra todos, lo razonable es que las personas actúen como lobos del hombre. Hay otro personaje todavía igualmente interesante, que es Bernard Mandeville. Y Mandeville, en su fábula de las abejas, nos decía, un libro que fue escandaloso,
que el origen de la virtud lo encontrábamos en los vicios públicos. Sí, en los vicios públicos, exactamente. Lo que pone en marcha al capitalismo, decía él, es la envidia, ¿sí? Y los artífices de ese desarrollo económico, de ese mercado pujante que camina, son los pobres. Necesitamos pobres, decía él. Debemos de aliviar su dolor, pero nunca curarlo. ¿Por qué? Porque entonces, ¿quién pondrá en marcha el mecanismo del mercado? Necesitamos de pobres. Pero alguien se atrevió a dar una respuesta apasionada. Y ese fue, ¿quién creen? Adam Smith. Adam Smith, el de la mano invisible, ese liberal tan asesino con dientes de vampiro. Bueno, yo voy a hablarles de un Adam Smith, ¿sí? Que es un Adam Smith que promueve la escuela de Kickerley, ¿sí? Es una escuela que ve otro Adam Smith, un Adam Smith que dice que lo que pone en marcha el capitalismo es el autointerés, pero también la pasión de la simpatía. ¿Qué es esto? Bueno, pues dicho muy brevemente, la meta de Smith sería que la sociedad buscara, ¿sí?, ser próspera y feliz. ¿Cómo va a lograr esto? Bueno, poniendo en marcha el principio del autointerés. El autointerés en una sociedad de mercaderes, ¿sí?, no sirve nada más para que las personas sean eficientes en sus transacciones, para que las personas incluso puedan llevar un sinnúmero de transacciones sin conferirse ningún tipo de compasión o ningún tipo de línea de cooperación, ¿sí? En una sociedad como la que él describía, una sociedad en donde el comercio era floreciente y podía contribuir a la construcción de una sociedad próspera y feliz, la cooperación y el autointerés pueden convivir de manera saludable. Si en esta sociedad prevaleciera el principio de la cooperación, Luis Vives no hubiese muerto. ¿Cómo evitar entonces que en una sociedad como la nuestra nosotros nos dejemos arrastrar por esa bestia delicada, como él decía, que era el autointerés? ¿Cómo evitar que el autointerés se transforme en egoísmo? ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, la respuesta, y es lo que yo les quiero comentar, es que hay una pasión que él también promovía y que era la pasión que podía controlar al descarnado autointerés, y es la simpatía. Esta pasión evita que nosotros nos interesemos solamente en nuestra propia historia. Y aquí tenemos ejemplos de personas que han sido artífices de esta racionalidad económica a la que me refería hace un momento, pero que en la actualidad han donado la mitad de su fortuna y que dedican en la actualidad la mayor parte de su tiempo a obras de beneficencia. ¿Es posible? ¿Es racional? ¿Es lógico esto en el contexto de alguien que vive de la economía de libre mercado? Bueno, sí, dentro del contexto de la simpatía. Adam Smith decía que en una sociedad comercial, hasta el más egoísta de sus miembros era capaz de experimentar en el interior de su propio cuerpo una serie de principios, de pasiones que lo llevaban a compadecerse de la realidad ajena. ¿Cómo? De una manera muy sencilla. Primeramente, dejándonos informar a través de nuestros sentidos. Y con nuestra imaginación, saliendo por un momento de nuestro lugar, de nuestro propio cuerpo, y metiéndonos en la realidad del otro. Créanme que estoy seguro que si la simpatía prevaleciera en nuestra sociedad, habría más prosperidad y felicidad. Y si la simpatía fuera creciendo, Julián Vives no hubiera muerto. Muchas gracias. Gracias.